María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan María Evangelizadora Radio. Están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él en esta obra nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana con una fe profunda y gran amor a la Virgen María, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal. En el momento de concertar nuestra atención en María, o el modo de concertar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia, este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Mira de Jerusalén, que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior nos habíamos quedado hablando del capítulo 21 del Apocalipsis, y estamos mencionando el capítulo 21 del Apocalipsis habla del lucero de la mañana. Es decir, Cristo, como está en 2 de Pedro capítulo 1. Pues Dios mismo nos hará inhabitar en él la luz, nos hará inhabitar con él la luz inaccesible, como está en 1 Timoteo capítulo 6. Alumbran dones inmediatamente en su Hijo, que dijo en sí, yo soy, o que dijo de sí, yo soy la luz del mundo, que está en Juan capítulo 8. Sin embargo, la imagen más desarrollada es la de la ciudad santa, que la vemos en el Apocalipsis capítulo 21, que habla de la Nueva Jerusalén, descrita simbólicamente aquí en el Apocalipsis capítulo 21. La idea de que la ciudad baja del cielo expresa el hecho
de que la felicidad celestial es un puro don de Dios. No es el hombre mismo quien por sus propios esfuerzos se la construye o merece. El número 12 de sus puertas, de sus ángeles protectores, de sus fundamentos y apóstoles y las 12 tribus de sus inhabitantes, simboliza la perfección. De ahí, el tamaño de la ciudad es 144, es decir, el cuadrado de 12, las piedras preciosas de su construcción, somos nosotros mismos como justos y santos, que, cual piedras vivas, hemos entrado en la construcción del edificio espiritual, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, Efesios, capítulo 2. Para formar así la iglesia como la morada de Dios, esta ciudad celestial de Dios estará abierta para todos los que hayan hecho el bien en este mundo, sean judíos o cristianos o paganos, pues Dios no hace acepción de personas, sino de cualquier nación que le tema y practique la justicia. Y le es grato, como lo dice en Hechos, capítulo 10. Por otro lado, cualquiera que temerariamente haya pisoteado los mandatos de Dios, en cuanto que Él los haya conocido, sea judío o cristiano o pagano, no podrá entrar en ella, sino quedará condenado al lago de fuego y azufre. La tercera imagen para la iglesia triunfante es la novia. Aunque el autor no la desarrolla, hay que ver aquí un contraste entre la novia casta y pura del Cordero y aquella ramera infiel del capítulo 17 del Apocalipsis. Ya había explicado el autor que el atavío deslumbrante de la novia son las obras buenas de todos nosotros. Aquí se cumple lo que ya dijo el profeta Isaías. Leamos: con gozo me alegro en el Señor, mi alma exulta en mi Dios, porque como de ropa me ha revestido de salvación, como en un manto me ha envuelto en la justicia, como el esposo se pone una diadema y la novia se adorna de sus alhajas, como está en Isaías, capítulo 61. Por fin, sale la imagen del paraíso, como en otras ocasiones hemos visto. El paraíso de que hablan la primera página de la Escritura no existió en el pasado, sino que fue la gran promesa para el futuro. En lugar de alejarnos cada día que vivamos un paso más de Él, es así que cada día nos acercamos un paso más a esta felicidad esperada. No solo recalca el texto 2 veces que Dios, como en el Génesis, hará una nueva creación, sino 2 elementos importantes del paraíso vuelven a aparecer aquí: el árbol de la vida y el manantial de agua, que lo puede comparar con Apocalipsis capítulo 2, con el Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. En el jardín de Edén, la primera pareja había tratado de arrebatar por sus propias fuerzas el fruto de ese árbol, para así llegar a ser
iguales a Dios. No es así que Dios no quiera que el hombre goce junto a Él de vida inmortal, eterna y por ande divina. Pero no puede ser que se la arrebate por su propia insolencia y en competencia con el Creador, sino que Dios quiere dársela gratuitamente, por pura donación y gracia, a quien le ame. De hecho, nos ha dado ya esta vida eterna en su Hijo Jesucristo. Pues, así como Dios Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de dar la vida a los que Él quiera, como lo dijo en Juan capítulo 5. Por eso, hermano que me escuchas, hay que venir a Jesús para tener la vida, pues Él es el alimento que quien coma de Él vivirá para siempre, como está dicho en Juan capítulo 6. Él dijo: lo mismo que yo vivo por el Padre, así también el que me coma a mí vivirá por mí. Juan capítulo 6. Luego, hermano que me escuchas, ese árbol de vida que continuamente provee fruto de inmortalidad para las naciones, es el propio Cristo. Sí, lo repito, es el propio Cristo, el Hijo del Padre. Así, de modo semejante, el manantial de agua de vida que brota del trono de Dios y del Cordero es el Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 7. Quien tenga sed, beba de mí, pues de mi seno brotarán corrientes de agua viva. Esto lo dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él. Este Espíritu Santo nace por igual del trono del Padre y del Hijo, pues es el lazo mutuo de amor con que las dos personas en esa tercera persona se unen en la unión inquebrantable de una sola divinidad. Ese mismo amor sustancial lo derrama el Padre y el Hijo sobre nosotros también, en Juan capítulo 17, Romanos capítulo 5, para que así también nosotros amemos a Dios con su propio amor divino que nos impulsa a Dios, nos vincula inquebrantablemente con Él y nos hace participar eternamente en la vida de la Santísima Trinidad. Por eso, hermano que me escuchas, mientras Adán y Eva trataban como ladrones de robarse insolentemente el don de la vida divina, y por eso fueron maldecidos por Dios, como está en Génesis capítulo 3, pero al final de los tiempos ya no habrá maldición alguna, sino gratuitamente, como don de su amor, Dios nos hará participar de su propio gozo trinitario en el paraíso celestial que Cristo nos mereció en la cruz, donde a nosotros todos, como ladrones, pudo prometer:
conmigo estarás en el paraíso, como lo dice o como está en Lucas capítulo 23. Hermanos, se trata de imágenes preciosas, pero que difícilmente describen una ciudad real, y menos aún una novia. ¿Qué o quién es esta ciudad santa que es también una novia? La mayoría de los intérpretes antiguos y modernos piensan que la ciudad santa es la iglesia, presentada por el evangelista Juan como la nueva Jerusalén. También el apóstol Pablo habla de la iglesia en términos de una relación nupcial con Cristo en Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32. Leamos. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Pero si eso fuera todo lo que tenía que revelarnos el apóstol Juan, su Apocalipsis habría sido un libro mucho más corto. Sin embargo, hermano que me escuchas, consta de 22 capítulos y está repleto de imágenes, unas veces deslumbrantes, otras terribles y casi siempre desconcertantes. No tenemos aquí espacio para un estudio exhaustivo del Apocalipsis, pero me gustaría centrarme en una de sus escenas cumbres, que tiene lugar en la mitad del libro. La primera vez que se levanta el velo. Para los judíos del siglo I, lo más importante del Apocalipsis era sin duda la revelación que hace Juan al final del capítulo 11. Es entonces cuando, tras oír 7 toques de trompeta, Juan ve abierto el templo del cielo, como está en Apocalipsis capítulo 11, capítulo 11, donde después que vemos las 7 trompetas con sus plagas en los capítulos 8 y 9, encontramos hoy como una especie de interludio. Este interludio recalca sobre todo 2 ideas. Primero, que el plan de Dios está absolutamente asegurado. La victoria definitiva de la iglesia y de sus fieles, pero también, segundo, que estos fieles de la iglesia primero han de dar testimonio valiente ante el mundo incrédulo, que les acarreará muchas persecuciones y sinsabores, y aún les puede costar la cabeza. En otras palabras, hermano que me escuchas, el destino providencial de la iglesia en general y de cada creyente en particular es, aquí en la tierra, dar un testimonio riesgoso de la palabra de Dios y sufrir por causa de ella.
para luego, en el cielo, gozar del premio eterno. Sí, hermanos y hermanas, nuestro destino es igual al destino de los grandes profetas, como Elías y Jeremías, y aún más, igual que el destino de Jesús mismo, pues también Él tuvo que predicar la palabra de Dios, lo cual le atrajo el odio y la persecución de parte de sus compatriotas, que llegaron hasta matarlo. Pero después fue premiado con la gloria celestial. Como Jesús mismo dijo, era necesario que el Cristo sufriera todo esto para así entrar en su gloria, como está en Lucas, capítulo 24. Y lo mismo dijo de nosotros: bienaventurados los que son injuriados, perseguidos y calumniados por causa de mí. Alégrense y regocíjense, porque grande será su recompensa en el cielo, pues de la misma manera fueron perseguidos los profetas antes de ustedes, como lo dijo el Maestro en Mateo, capítulo 5. Hermanos, esta es la misión profética de la Iglesia. Por eso Jesús nos honra con el título de profetas en Mateo 10 y en Mateo 23. Y en el Apocalipsis capítulo 11 vemos la manera en que la Iglesia Católica cumple esta tarea profética y las persecuciones que esto le vale. El capítulo empieza con el medimiento del templo, es decir, de la Iglesia. El medir significa que Dios la va a proteger. Por eso, solo su parte, pero solo su parte interior. Es decir, el alma interior de la Iglesia. Pues la parte exterior, es decir, el cuerpo, quedará expuesto a la rabia de los perseguidores. Pues Cristo permite que por fuerza seamos atormentados y probados, pero no que se nos haga daño al alma. Según Jesús mismo nos exhortó: no teman a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma, en Mateo capítulo 10. Además, hermano que me escuchas, la prueba durará poco tiempo, solo 42 meses, o sea, 3 años y medio, lo cual es el símbolo convencional en la Biblia para indicar un periodo breve, porque Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, como está en 1 Corintios capítulo 10. Después vemos la predicación de la Iglesia simbolizada en los 2 testigos. Al describir estas figuras simbólicas, el autor ha tenido en mente a los 2 apóstoles, Pedro y Pablo, que en el momento en que él escribía, acababan de ser martirizados en Roma, alrededor del año 67 después de Cristo. Los describe, sin embargo, con rasgos de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, como Moisés, que convirtió agua en sangre y causó otras plagas en Éxodo capítulo 7, y al profeta Elías, que hizo morir a sus enemigos y causó una sequía de 3 años en Primera de Reyes capítulo 17 y capítulo 18. Estas plagas son castigos que caerán sobre los que rechacen su mensaje. Con todo, estos 2 testigos simbolizan también a todos los cristianos que a través de los siglos darán testimonio del Evangelio. Después presenciamos la rabia de los perseguidores,
que no solo sacia su saya en sus cuerpos vivos, sino aún en sus cadáveres. Su martirio toma lugar en la gran ciudad llamada Sodoma y Egipto. El autor alude claramente a Roma, capital del paganismo de aquel entonces. Por eso la llama Sodoma, por sus perversiones sexuales. Y Egipto, que fue la perseguidora del pueblo de Dios en tiempo de Moisés, descrito en el libro del Éxodo. Pero también piensa en la ciudad de Jerusalén, que no era mejor que la Roma pagana, según ya Jesús tuvo que lamentar. Leamos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, como el maestro lo dijo en Mateo capítulo 23. En efecto, hermano que te escuchas, Jerusalén había matado no solo al propio Jesús, sino también en tiempo de nuestro autor a Esteban y a Santiago, los dos testigos principales de Jesús ante el judaísmo. Después vemos el premio de los mártires y el fruto de su martirio, pues, por un lado, ellos mismos son admitidos a la gloria celestial, a donde les ha precedido el Cristo glorificado. Y por otro lado, sus perseguidores se ven forzados por las plagas anunciadas a reconocer la validez de su testimonio y se convierten dando gloria al Dios del cielo. Esto es lo que se suele expresar en el dicho: la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Por fin, toca la séptima trompeta y nos abre la perspectiva del cielo, es decir, la consumación del reino de Dios en la gloria al final del mundo, cuando Dios ejercerá su poder soberano de juzgar a vivos y muertos, a buenos y malos. En capítulos posteriores de su libro, nuestro autor tratará más extensamente sobre este juicio final y la gloria que le seguirá. Por ahora, meramente, afirma el hecho de que este juicio ciertamente vendrá para premiar a los fieles testigos y condenar a los que rechazaron su mensaje de salvación. El pasaje termina con que se abre el templo del cielo para mostrar el arca de la alianza. ¿Qué significa esto? Significa que Dios en adelante será accesible para todos los hombres salvados. Para entender esto hay que recordar tres cosas. Primero, que en el Antiguo Testamento el arca era el trono portátil, sobre el cual se suponía que Dios estaba invisiblemente sentado para morar en medio de su pueblo. Esta arca, como trono de Dios, solía estar recluida en el templo de Jerusalén. Segundo, en tiempo del destierro se perdió el arca en el incendio del templo, pero la gente pensaba que estaba escondida en un lugar secreto para manifestarse de nuevo, el día en que Dios admitiría definitivamente al hombre a su cercanía y a su amistad, como está descrita en 2 Macabeos, capítulo 2. Tercero, en el momento en que Jesús murió en la cruz, reconciliándonos así con Dios, cuando se rasgó
el velo del templo, como está en Mateo capítulo 27, significando así el libre acceso a Dios que desde entonces tienen los creyentes. Lo pueden leer en Hebreos capítulo 10. Por lo tanto, hermano que me escuchas, lo que el autor aquí quiere decir es que al final del mundo, cuando definitivamente serán excluidos los malvados, gozarán los fieles para siempre de la cercanía y amistad intimísima con Dios. Pues había sido la noticia del milenio, el arca de la alianza, el objeto más sagrado del antiguo Israel, llevaba perdida 6 siglos. Hacia el año 587 antes de Cristo, el profeta Jeremías escondió el arca para evitar que la profanaran cuando los invasores babilonios estaban a punto de destruir el templo. Podemos leer la historia en el segundo libro de los Macabeos. Leamos. Llegó Jeremías y encontró una cueva y llevó allí la tienda y el arca y el altar del incienso y selló la entrada. Algunos de los que le siguieron volvieron para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando se enteró Jeremías, le reprendió diciendo: el lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y muestre su misericordia. Entonces el Señor mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como está en 2 Macabeos, capítulo 2. Hermanos, cuando Jeremías habla de la nube, se refiere a la Shekinah, o nube de gloria, que cubría el arca de la alianza y significaba la presencia de Dios. En el templo de Salomón, el arca estaba en el Santo de los Santos. De hecho, era el arca lo que hacía que el interior del santo fuese santo. En efecto, el arca contenía las tablas de las piedras en las que el dedo de Dios había grabado los 10 mandamientos. El arca guardaba un resto del maná, la comida que dio Dios como sustento al pueblo durante la estancia en el desierto. El arca conservaba también la vara de Aarón, símbolo de su oficio sacerdotal. Hecha de madera de acacia, el arca tenía forma de caja recubierta de adornos de oro y a la sombra de unos querubines esculpidos. En lo alto del arca estaba el sitial propiciatorio, siempre desocupado. Delante del arca, dentro del santo, se alzaba la menorá o candelabro, de 7 brazos. Pero los primeros lectores judíos del Apocalipsis conocían estos detalles únicamente por la historia y por la tradición, puesto que nunca se había encontrado el escondrijo de Jeremías. En el templo reconstruido no había ningún arca en el Santo de los Santos, ni maná en el arca, ni querubines, ni propiciatorio. Y en esto viene Juan asegurando haber visto la gloria de Dios. En Apocalipsis capítulo 21. Y lo más sorprendente de todo, el arca de la alianza estaba allí, asegura el apóstol Juan
Juan prepara de muchas maneras al lector para la aparición del arca. Va a aparecer, por ejemplo, tras el clarín de la séptima trompeta del séptimo ángel vendrá, o del séptimo ángel vengador. Se trata de una clara alusión al Israel de la antigua alianza, en la primera y mayor batalla que luchó Israel al entrar en la tierra prometida. Dios mandó que el pueblo elegido entrara en liza llevando el arca delante de ellos. Apocalipsis 11 se hace eco en concreto de Josué capítulo 6, que describe cómo durante los 6 días precedentes a la batalla de Jericó, 7 sacerdotes guerreros israelíes daban una vuelta alrededor de la ciudad, yendo delante el arca de la alianza. Al séptimo día, tocaron las trompetas y las murallas de la ciudad se vinieron abajo. Para el antiguo Israel, el arca era, en cierto sentido, el arma más efectiva, pues representaba la protección y poder de Dios omnipotente. De la misma manera, el Apocalipsis nos muestra que el nuevo y celestial Israel lucha también con la asistencia del arca. Como era de esperar, el arca va a aparecer con efectos especiales espectaculares. Veamos la escritura. Entonces se abrió el templo de Dios y en el cielo, y apareció el arca de la alianza dentro del templo, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Hermano, léalo. Apocalipsis capítulo 11. Bendito sea Dios. Imagínate que eres un lector del siglo XXI, como es ahora, y judío. Nunca has visto el arca, pero toda tu formación religiosa y cultural te ha enseñado a ansiar su reposición en el templo. Pues sí, San Juan crea un clima de expectación, de tal manera que casi parece que está provocando a sus lectores cuando describe el sonido y violencia que acompañan al arca. La tensión dramática llega a ser casi insoportable. El lector quiere ver el arca como la ve el apóstol Juan. Lo que sigue provoca irritación en las Biblias modernas después de todos estos preparativos de respeto que irrumpe el pasaje estrenuadamente porque se termina el capítulo 11. Juan nos promete el arca, pero justo entonces da la impresión de que lleva su escena a un abrupto final. Tenemos que recordar, sin embargo, que la división en capítulos del Apocalipsis, como la de todos los libros de la Biblia, es artificiosa, impuesta por los amanuenses en la Edad Media, los amanuenses en la Edad Media. En el Apocalipsis original de San Juan no había capítulos, era una narración continuada. Por tanto, hermano que me escuchas, los efectos especiales del final del Apocalipsis 11 servían de preludio inmediato para la imagen que aparece ahora al principio del capítulo 12. Podemos leer seguidas estas líneas que describen un único acontecimiento. Leamos. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza. Una gran señal en el cielo apareció,
una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en el trance de dar a luz, como lo narra el apóstol Juan en su Apocalipsis capítulo 11. Hermanos, Juan nos ha mostrado el arca de la alianza y resulta que es una mujer. Ciertamente, el Apocalipsis puede parecer muy extraño. Antes hemos visto a una novia que se aparecía como una ciudad, y ahora vemos un arca que se nos presenta en forma de mujer. ¿Quién es esa mujer que también es una arca? La mayoría de los comentadores están de acuerdo en que, al menos en cierto nivel, esta mujer, como la novia del Apocalipsis capítulo 19, representa a la iglesia, que se esfuerza por dar a luz a los creyentes de cada época. Pero probablemente San Juan no pretendía que la mujer representase en exclusiva, ni tan siquiera primeramente a la iglesia. El cardenal Newman ofreció un buen argumento de por qué resulta insuficiente leer Apocalipsis 12 como una personificación o prosepopeya. Veamos. La imagen de la mujer, de acuerdo con el uso general de la escritura, es demasiado llamativa y prominente para que sea una mera personificación. La Sagrada Escritura no es dada a alegorías. Es cierto que tenemos en ella frecuentes figuras, como cuando los escritores sagrados hablan del brazo o de la espada del Señor. Asimismo, cuando hablan de Jerusalén o Samaria en femenino, o de la iglesia como una novia o una parra, pero no son muy dados a revestir de atributos personales ideas abstractas o generalizaciones. Esto es más propio del estilo clásico que de las escrituras. Xenofonte sitúa a Hércules entre la virtud y el vicio, representadas como mujeres. Además, una mera personificación no parece encajar con el método que sigue San Juan en el conjunto del episodio de la mujer. En efecto, introduce otros personajes fantásticos que podrían personificar ciertas ideas, pero que no cabe duda de que son también personas reales. Por ejemplo, unos cuantos intérpretes se preguntan por la identidad del niño al que da a luz a la mujer en Apocalipsis capítulo 12. Dado el contexto del Apocalipsis, este niño solo podía ser Jesucristo. Juan nos dice que el niño está destinado a gobernar todas las naciones con vara de hierro. Y se trata claramente a una referencia del Salmo número 2, que describe al rey Mesías prometido por Dios. Juan añade también que este niño fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, lo cual solo puede hacer referencia a Jesús que ascendió a los cielos. Lo que es verdad para el niño, lo es también para su enemigo, el dragón. Juan declara abiertamente que el dragón no es solo una alegoría, sino una persona concreta, aquella antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás, el que seduce a todo el mundo. Del mismo modo, el aliado al dragón
La bestia que sale del mar, que está en Apocalipsis capítulo 13, corresponde también a un pueblo real. Miremos a esa espantosa bestia y retrocedamos en la historia para ver lo que veía San Juan. La bestia tiene 7 cuernos y 7 cabezas, con 10 coronas sobre los cuernos y un nombre blasfemo en las cabezas. Por el capítulo 7 del libro de Daniel, sabemos que en una profecía, tales bestias suelen representar dinastías. Los cuernos, por ejemplo, eran un símbolo común del poder dinástico. Con esto podríamos preguntarnos, ¿qué dinastía del siglo I estaba más amenazada por el surgimiento del rey mesiánico de la tierra de David? El Evangelio de San Mateo, en su capítulo 2, lo esclarece. La dinastía de Herodes. Los herodianos, al fin y al cabo, Herodes era un judío nombrado por los romanos para gobernar Judea, con el fin de apuntar su ilegítimo reino. Los romanos exterminaron a todos los herederos de la dinastía judía, de los asmornoreos, pero Herodes pretendía ser rey en Jerusalén y hasta llegó a reconstruir el templo a gran escala. Líder carismático, Herodes, aunque no era judío, se ganó sucesivamente el miedo, la gratitud e incluso la devoción de sus súbditos a lo largo de su sangriento reinado. El primero de los Herodes mató a su propia mujer, a 3 de sus hijos, a su suegra, a un cuñado y a un tío, por no mencionar a los niños de Belén. Más aún, Herodes había implicado en su gobierno a los sacerdotes del templo. ¿A quién consultó Herodes a fin de cuentas cuando buscaba al Mesías recién nacido? La dinastía herodiana fue una falsificación satánica de la casa de David, al igual que el verdadero heredero de David, Salomón. Herodes había construido el templo y mantenido múltiples esposas. Además, con ayuda de los romanos, había unificado la tierra de Israel como no lo había estado durante siglos. Los Herodes harían de sí mismos el mayor obstáculo para la verdadera restauración del reino de David. 7 Herodes gobernaron en la línea del padre fundador, Antipasto, y hubo 10 Césares en la línea imperial romana desde Julio César hasta Vespasiano. La bestia de 10 cuernos y 7 cabezas se corresponde curiosamente a los 7 Herodes coronados que recibieron su poder y gobierno de la dinastía de los 10 Césares. Pretender que Apocalipsis 12 es un ejercicio de personificación sería una grosera simplificación. La visión de San Juan, aunque rica en simbolismo, escribe también una historia y un pueblo reales, aunque desde una perspectiva celestial. San Juan describe las luchas que rodean el nacimiento y la misión del Mesías. Muestra simbólicamente los papeles que jugarían Satanás, los Césares y los Herodes. Pero la pieza central del Apocalipsis capítulo 12, el elemento más destacado, es la mujer que es el arca de la alianza. Si ella es algo más que una idea personificada, ¿de quién se trata? La tradición nos dice que es la misma persona
a quien Jesús llama mujer en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Repetición de la persona a la que Adán llama mujer en el jardín de Edén. Como el comienzo del Evangelio de Juan, este episodio del Apocalipsis evoca repetidamente el protoevangelio del Génesis. El primer indicio es que San Juan, aquí como en su evangelio, nunca revela el nombre de esa persona. Se refiere a ella únicamente por el nombre que Adán dio a Eva en el jardín. Ella es mujer. Más adelante, en el mismo capítulo del Apocalipsis, nos enteramos también de que, como Eva, que era madre de todos los vivientes, de Génesis capítulo 3, la mujer de la visión de San Juan es madre no solo del niño, sino también del resto de su descendencia, identificándolos más tarde con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Su descendencia, pues, son aquellos que tienen nueva vida en Jesucristo. La nueva Eva, por tanto, cumple la promesa de la antigua de ser, más perfectamente, la madre de todos los vivientes. Con todo, la referencia más explícita del Apocalipsis al protoevangelio es la figura del dragón, a quien Juan identifica explícitamente como la antigua serpiente del Génesis, el que sucede al mundo. El conflicto que sigue a continuación entre el dragón y el niño realiza a las claras la promesa del Génesis capítulo 3, cuando Dios juró poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y la angustia del parto de la mujer parece también venir en cumplimiento de las palabras de Dios a Eva, cuando le dice: multiplicaré grandemente tus fatigas en la preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, en Génesis capítulo 3. Evidentemente, San Juan pretende que la mujer del Apocalipsis evoque a Eva, la madre de todos los vivientes, y a la nueva Eva, la persona a la que identifica como mujer en el Evangelio. Hermanos, esto está preciosísimo, pero el tiempo nos ha traicionado una vez más. Vamos a terminar este segmento con una oración, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo segmento. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya.
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.